Era una tarde nublada en la cual tres compañeros fueron al Museo Nacional del Virreinato en Tepoztlán, ya que debían de realizar una tarea. Los nombres de dichos compañeros son Raúl, un joven de cabello chino y de estatura promedio para su edad de 16 años. Jorge, un joven un poco inquieto de cabello oscuro, apasionado por las maquetas. Y Marco, un joven de la misma estatura que Raúl y más tranquilo que Jorge. Marco es el más callado y tranquilo de los tres compañeros, y antes de entrar al museo les propone no entrar ya que estaba a punto de anochecer y el museo estaba a punto de cerrar. Raúl y Jorge decidieron entrar al museo de una vez por todas para no tener que regresar. A la entrada del museo, un cuidador le recomendaba a los compañeros no entrar ya que estaba a punto de cerrar y estaba oscureciendo, pero a pesar del comentario decidieron entrar y revisar el recorrido rápidamente. Justo al entrar al primer pasillo notaron que no había más gente en el museo, solo quedaban ellos. La noche se acercaba y debido a la poca iluminación del museo no se veía bien. De repente escucharon que una puerta se cerró. Raúl echó un vistazo para ver qué era y resultó que el cuidador se había olvidado de ellos y cerró el museo. Los tres compañeros se asustaron un poco, pero Jorge animó a Raúl a continuar con el recorrido, aunque Marco no se sintió muy convencido y prefería irse a hacer un trabajo, pero al hacer un trabajo en equipo tuvo que quedarse. Conforme iban por el recorrido en diferentes salas del museo, se encontraban maquetas de diferentes tamaños de la iglesia de San Francisco Javier y como es de costumbre Jorge, se emocionó con las maquetas y tomó fotos de varias de ellas. Raúl se adelantó un poco en el recorrido para poder tomar fotos de todas las cosas que se encontraban en el museo. Y Mario seguía preocupado porque por el momento estaban encerrados en el museo y cada vez todo se tornaba más oscuro. En el museo había varias pinturas representativas del virreinato. También en medio de un pasillo se encontraba una estatua de un Cristo sangrado cargando la cruz. En otra sala habían libros con textos escritos en español virreinal con letras clásicas. En una sala se encontraban los restos de un ser humano, en otra se encontraba masiga y hasta un ancla, y para favor de Jorge, más maquetas. Ya habiendo visto casi todo el museo, los compañeros salen al patio y se sientan al borde de un antiguo pozo, observando los árboles que se encontraban a sus alrededores. Después de su pequeño descanso, se encaminan a una capilla que contiene un hermoso altar dorado que llamó mucho su atención. Después de ver el altar, se encaminaron hacia la salida y a Mario le dio una gran tranquilidad el saber que ya se iban. Jorge, satisfecho con sus maquetas, y Raúl con sus fotos sobre el museo, al llegar a la salida tocaron la puerta para que se les abriera y no pudieron salir, y la desesperación comenzó a invadir sus mentes. De repente, escucharon un enorme ruido y corrieron a ver de qué se trataba. El ancla que se mencionaba antes se había caído, al igual que varias espuelas y otros objetos. El miedo empezó a crecer, se empezaron a volver paranoicos y se comenzaban a escuchar más y más fuertes ruidos. Raúl, Jorge y Marco, víctimas del terror y del miedo, decidieron encerrarse en una de las múltiples salas del museo y no salir de ahí hasta que se abriera el museo nuevamente, aunque sabían que podían pasar la escalofriante noche dentro. Cuando se instalaron en una sala, el suceso más extraño empezó a ocurrir. Uno de los libros que se encontraron en las vitrinas comenzó a escurrir tinta como si algo lo hubiese apuñalado, y poco tiempo después la tinta se convirtió en sangre. En ese momento, los tres salieron corriendo y se detuvieron al lado de un Cristo para rogar misericordia, pero se dieron cuenta que las 5 llagas de aquel comenzaron a chorrear sangre y escaparon a la sala en la que había unos restos humanos, los cuales ya no estaban. Lo único que quedaba era la vitrina rota. Los ruidos eran cada vez más intensos y era tal el miedo en los jóvenes que en lugar de quedarse juntos, cada quien corrió por su lado. Marco se fue a encerrar al baño, Jorge se fue a la puerta, Raúl se fue a la capilla. Marco, que seguía escondido en el baño, escuchó los gritos de sus compañeros y después de un rato se decidió a salir a buscarlos. Encontró el cuerpo de Raúl en la capilla
y el de Jorge lo encontró crucificado en lugar de un Cristo. Marco entró en pánico y corrió. Se dio la vuelta y se percató de que lo estaba persiguiendo los restos que no aparecían en la sala. Después de un rato de persecución, Marco tropezó y fue alcanzado. Se despertó en su cama, sudado y a la vez aliviado de que solo fue un sueño.